Vamos a hacer un análisis del capítulo número 11 de James Riches de Introducción a la Filosofía. Thomas Hobbes, el filósofo famoso del siglo XVII, trató de mostrar que la moral debería entenderse como la solución a un problema práctico que surge de los intereses de los seres humanos. Todos queremos vivir tan bien como sea posible, pero nadie puede prosperar a menos de que tengamos un orden social pacífico y colectivo, es decir, cooperativo. Y no podemos tener un orden pacífico y cooperativo sin reglas, sin las reglas morales. Y son las reglas necesarias si vamos a obtener a beneficio la convivencia social. Es aquí donde Hobbes llamó una idea que era el estado de la naturaleza, que es ni más ni menos imaginarnos al ser humano sin las reglas morales, sin la policía, sin los tribunales, sin las leyes. Es decir, que no hubiese existencia de reglas sociales y tampoco existiesen mecanismos aceptados. Entonces Hobbes pensó que esto sería espantoso, porque pues en sí las cosas estarían mal, pero no porque el ser humano sea malo, sino porque el humano se rige bajo 4 hechos básicos. El primer hecho es debido a que todos tenemos necesidades igualitarias. Todos necesitamos comer, necesitamos vestirnos, necesitamos beber agua. Tenemos necesidades básicas que se comparten. Cierto que hay unas excepciones, como aquellas personas que tienen diabetes y necesitan insulina. Pero fuera de esto, compartimos muchas cosas iguales. En segundo lugar, tenía el hecho de la escasez, que nosotros no nacimos en el Edén, por ende no tenemos ríos de leche, sino que debemos de esforzarnos y trabajar para aquello que necesitamos. Por ende no hay demasiados bienes esenciales para todos. Por ende cada quien va a querer una parte del pastel. Pero aquí ya se la pregunta de ¿seremos capaces de imponernos unos a los otros para obtener esa escasez? Hobbes creía que no. Es por esto que nace la tercera característica del ser humano, es decir, el tercer hecho de nuestra condición. Nadie es tan superior a otros en astucia y en fuerza. Es decir, es claro que hay gente que es fuerte, que es astuta, pero si otros se unen pueden superarlos. El cuarto y último hecho es el altruismo limitado, que dice que incluso si no todos son egoístas, al fin y al cabo todos modos terminan preocupándose por sí mismos. Y no podemos suponer que cuando nuestros intereses vitales entren en conflicto, ellos se apartarán. Pero, en fin, para poder escapar de nuestro estado de naturaleza, el libro nos dice: la gente debe estar de acuerdo en que se establezcan reglas para gobernar en las relaciones mutuas y convenir en que se establezca una agencia, el Estado, con el poder necesario para hacer que se cumplan esas reglas. Según Hobbes, tal acuerdo de hecho existe y hace posible la convivencia social. Este acuerdo, del que forma parte cada ciudadano, se llama contrato social. Es decir, el contrato social consiste en el conjunto de reglas que da el gobierno para saber cómo tratarse unas personas a otras. La gente racional estará de acuerdo de aceptar estas reglas, porque sabe que va a tener un beneficio mutuo, siempre y cuando las demás personas también las respeten. Aquí cabe la pregunta de cuáles son aquellas que son obligatorias, cuáles reglas sociales son las que tenemos que seguir. Son aquellas que nos benefician a la convivencia social. Es obvio decir que, por ejemplo, no podríamos convivir tan bien si las reglas que prohíben el asesinato, el robo, el secuestro y otros crímenes, los cuales sabemos que nos impedirían llevar a la convivencia social. Pero como ciertas cosas, en ocasiones nos es conveniente a corto plazo evadir estas reglas. Como por ejemplo el problema de la desobediencia civil. Pero este razonamiento es considerado como el último recurso en utilizar, y ha sido utilizado por ciertos grupos que han sido privados de sus derechos. Pero estos individuos tienen su posible justificación, debido a que al ser excluidos de los derechos que ellos pueden tener dentro de la sociedad, quedan dispensados del contrato social, que les exige hacer posible los beneficios de estos arreglos, naciendo así la desobediencia civil, justificada. Un ejemplo de ello es Martin Luther King, un estadounidense que al darse cuenta de la segregación racial y de la negligencia de negar la voz de los negros, King decidió exponer unos ciertos casos ante las leyes, yéndose en contra de las leyes injustas. Es decir, para poder obtener beneficios de su comunidad,
se vio tentado o se vio obligado a tener que no seguir las reglas morales que existían dentro de Estados Unidos, la cual impedía que los negros tuvieran sus derechos. Ahora en la actualidad sabemos que Martin Luther King es conocido como un grande que defendió la causa de los derechos civiles de su raza. Muchas gracias por su atención. Esto fue el capítulo número 11 de Introducción a la Filosofía Moral.